Narcisismo versus borderline. Diferencias y similitudes. El TLP, trastorno límite de la personalidad o borderline, y el TNP, trastorno narcisista de la personalidad o narcisismo, son dos patologías generalizadas. Los principales problemas del borderline provienen de sus emociones inestables, un inestable sentido de sí mismo y el miedo al abandono. En cambio, las preocupaciones centrales de los narcisistas implican una excesiva importancia personal, la falta de empatía y un afán desmedido por alimentar el ego. Analizar a continuación las similitudes y diferencias entre el borderline y el narcisismo nos puede ayudar a distinguir mejor estos trastornos. Diferencias clave entre borderlines y narcisistas. Aunque tanto el borderline como el narcisista se caracterizan por una noción distorsionada de la realidad, sus construcciones y disposiciones de personalidad varían en muchos aspectos. Por ejemplo, las personas borderline generalmente tienen un sentido de identidad poco claro e inestable, lo que desencadena en estos mismos sentimientos de insuficiencia e inutilidad. Por el contrario, los narcisistas pueden parecer superficialmente bien ajustados y equilibrados porque poseen un fuerte sentido de superioridad. Las personas con trastorno límite de la personalidad luchan con un miedo intenso al abandono y sentimientos crónicos de vacío. Como tal, tienen una intensa necesidad de llenar ese vacío uniéndose rápidamente a otros, o buscando afanadamente involucrarse en relaciones interpersonales. En consecuencia, estos individuos harán todo lo posible para evitar el abandono real o imaginario. Cuando estas personas sienten la más mínima señal de rechazo, pueden volverse emocionalmente volátiles o usar tácticas de manipulación emocional como son los celos, el control o la autolesión amenazante para evitar el abandono. Estos patrones de comportamiento poco saludables tienen efectos dañinos que tensarán las relaciones interpersonales de estos individuos. Irónicamente, las personas con trastorno límite de la personalidad tienen un profundo deseo de intimidad y pueden ser personas afectuosas, pero sus fuertes emociones e hipersensibilidades tienden a interponerse en el camino. Dado que los TLP o borderline tienen problemas para comprender su identidad, tienden a experimentar cambios drásticos en la forma en que se ven a sí mismos. Esto es evidente en sus cambios de valores, metas profesionales, ambiciones personales, etc. Sus problemas de identidad interna a menudo se manifestarán de manera impulsiva, imprudente y autodestructiva. Como resultado de esto, las personas con trastorno límite de la personalidad experimentarán graves impedimentos sociales, vocacionales, académicos e interpersonales. Por otro lado, la deficiencia más destacada de las personas con trastorno narcisista de la personalidad es la falta de empatía que limita su capacidad para comprender y conectarse con los demás. Debido a este déficit emocional, las personas narcisistas no se dan cuenta de cómo sus palabras y acciones afectan a los demás. En cambio, se enfocarán exclusivamente en mantener su fachada grandiosa y aumentar su ego, y solo buscarán relaciones u oportunidades de beneficio personal. Sin embargo, en el momento en que se desafía la grandiosidad de un narcisista, el flujo de suministro narcisista se ve amenazado, o se exponen sus defectos. Es probable que éste se haga la víctima y reaccione con hostilidad, rabia o violencia. Emplee tácticas manipuladoras de gaslighting, corte drásticamente lazos de amistad con otra persona o haga cualquier cosa en contra de la persona que haya causado una lesión narcisista en su vida. Los narcisistas creen firmemente que merecen lo mejor de todo y están convencidos de que están destinados a lograr cosas importantes. Paradójicamente, la falsa idea de grandiosidad y amor propio excesivo de este narcisista parece funcionar a su favor al permitirles llevar vidas altamente funcionales y preservar una identidad algo estable. Similitudes entre los borderlines y los narcisistas. Los borderlines y los narcisistas
comparten varias características comunes y patrones de comportamiento. En el centro de estos trastornos de la personalidad se encuentra una forma inflexible y poco saludable de pensar, actuar y comportarse. Ambos intentarán proteger su personalidad de la angustia mental y emocional mediante el uso de mecanismos de defensa, y en consecuencia experimentarán problemas serios en aspectos importantes de su vida. Las similitudes entre el trastorno narcisista de la personalidad y el trastorno límite de la personalidad incluyen: creencia de que el mundo gira alrededor de ellos, necesidad constante de atención y validación, gastar energía significativa en sí mismos y sus necesidades, desconectarse de la realidad, manejar relaciones interpersonales inestables e inmanejables, ignorar cómo sus acciones y palabras afectan o hieren a otros, inmadurez emocional, mentalidad de todo o nada vacilando entre idealizar y devaluar, proyectar sus sentimientos y o atributos negativos en los demás, no admitir culpa por sus errores, en su lugar, usar a otros como chivos expiatorios, inmenso sentimiento de vergüenza escondido bajo capas de autoengaño, demasiada sensibilidad a la crítica y a la humillación, ira irrazonable, desproporcionada e incontrolable, y esta puede ser intensamente hostil o en su defecto pasivo-agresiva. Finalmente, el borderline confía en las personas para regular sus emociones, mientras que el narcisista confía en otros para alimentar su ego. ¿Se pueden tratar el trastorno narcisista de la personalidad y el trastorno límite de la personalidad? Al igual que con cualquier otro trastorno de la personalidad, el TLP y el TNP pueden ser difíciles de tratar. Sin embargo, algunas personas se recuperan con un tratamiento extenso a largo plazo que incluye el apoyo de intervenciones clínicas basadas en evidencia y experiencia profesional. El factor clave para esto se basa en el genuino deseo de cambio de la persona, la voluntad de iniciar el tratamiento y el compromiso serio con el proceso terapéutico. Cuando se trata de tratamiento, la psicoterapia es el tratamiento más utilizado y efectivo para el trastorno narcisista de la personalidad y también para el trastorno límite de la personalidad. Los tratamientos para estos trastornos a menudo implican trabajar con un médico capacitado que utiliza intervenciones como la terapia conductual dialéctica, la terapia cognitivo-conductual y la terapia conductual de mentalización para abordar los síntomas límite. En general, se pueden ver resultados favorables y duraderos en personas con trastorno límite de la personalidad que participan en un plan de tratamiento integral. Además, la medicación puede ser beneficiosa en el tratamiento de síntomas aislados del TLP o en aquellos con trastornos comórbidos, especialmente cuando se combina con psicoterapia. El trastorno narcisista de la personalidad puede ser uno de los trastornos de personalidad más problemáticos para diagnosticar y tratar. Debido a la presentación variable del narcisismo y la investigación científica insuficiente, no existen formas de tratamiento establecidas o respaldadas empíricamente. Debido a que estos dos trastornos de la personalidad que hemos estudiado tienen síntomas superpuestos, se recomienda adaptar las terapias del trastorno límite de la personalidad para tratar el trastorno narcisista de la personalidad en muchos casos. Desafortunadamente, no muchos narcisistas se inclinan por cambiar o buscar ayuda profesional a menos que se enfrenten a consecuencias graves relacionadas con sus relaciones personales o laborales, o experimenten síntomas de una afección de salud mental concurrente. Incluso, cuando los narcisistas ingresan a la terapia, las tasas de abandono son altas, lo que hace que el trastorno narcisista de la personalidad sea mucho más difícil de abordar. Finalmente podemos decir que aunque el trastorno límite de la personalidad y el trastorno narcisista de la personalidad son condiciones complejas que tienden a conllevar un estigma, todavía hay esperanza de tratamiento para estos, ya que puedes encontrar alivio
Una vez que identifiques y comprendas las razones detrás de tus luchas y encuentres formas de manejar tu trastorno de personalidad. Y ten muy en cuenta que asumir la responsabilidad de tus acciones y buscar ayuda profesional puede ser una buena idea para ti, si es que padeces alguno de estos trastornos mentales. Ya para despedirme, déjame decirte que aprecio mucho la atención que has prestado a este podcast y también quisiera invitarte para que te suscribas a mi canal. Felicidades, un abrazo y hasta pronto.